Bienvenidos, queridos contertulios, a esta nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y trataremos de ver hoy un poquito las lecturas del domingo 17 del tiempo ordinario. Y lo que hoy nos reserva realmente es un juego de lecturas precioso, ¿no? Tenemos esa escena tan curiosa de Abraham regateando ahí a ver cuántos tienen que ser buenos para que Dios salve a toda la ciudad de Sodoma, ¿no? Esa es la primera lectura, que de alguna manera ilustra y nos pone en camino de cuál va a ser el punto central dentro del complejo evangelio que tenemos hoy, ¿no? Tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 13. A ver, voy a usar una palabra que no es familiar para todos, que es pericopa. Pericopa quiere decir un fragmentito dentro de la Biblia, un fragmentito con sentido propio. ¿Ven? Por ejemplo, lo del episodio de Marta y María, que leímos la semana pasada, es una pericopa. Bueno, explico esta palabra porque la necesito ahora. Lo que leemos hoy es en realidad 3 pericopas. En general no es así en la lectura litúrgica, ¿eh? Generalmente nos ceñimos a una pericopa, pero en este domingo vamos a leer 3 juntas. ¿Cuáles son esas 3? Por supuesto están muy íntimamente relacionadas. La enseñanza del Padre Nuestro, la parábola del amigo descarado, el amigo inoportuno, después voy a hablar un poco de esa palabra, y la necesidad de insistir en la oración. Entonces, la liturgia hoy no ha querido entrar en el detalle de cada una. Fíjense que ponemos, por ejemplo, una pericopa como la del Padre Nuestro, la pone junto con otros 2 textos, ¿no? Quiere decir que no está buscando que entremos en el detalle, sino que nos quedemos precisamente con esa impresión general. Seguimos en este viaje de capacitación como discípulos, acompañando a Jesús en su viaje de entrega a Jerusalén, pero es el viaje también en el que nosotros aprendemos a entregarnos junto con Él, que será lo que haga la Iglesia una vez que Él resucite, ¿no? Entregarse y salir de esa Jerusalén a la que llegó con Jesús, salir hasta los confines del mundo, ¿no? Nos va a dar una clave fundamental. Para el Evangelio de San Lucas es muy importante mostrarnos, no solo enseñarnos teóricamente, mostrarnos que Jesús ora. Y parar en esos momentos en que Jesús ora, parar para mirarlo como ora. Eso San Lucas insiste una y otra vez. También la enseñanza del Padre Nuestro se va a producir en un contexto en el cual Jesús está orando y un discípulo le pregunta, le pide que nos enseñe también a orar a nosotros, ¿no? Y entonces viene esta enseñanza del Padre Nuestro. Quizás para los que no están muy acostumbrados a las diferencias entre los evangelios, les sonará rara esta versión del Padre Nuestro, que desde luego no es la que usamos litúrgicamente. La antigüedad nos legó 3 versiones del Padre Nuestro. 2 en los evangelios, Mateo y Lucas traen la redacción del Padre Nuestro, y luego en otro escrito subapostólico, no forma parte de la Biblia, pero es de la época final del periodo apostólico, que es la Didaché, la llamada Didaché de los Apóstoles. Allí también hay otra versión del Padre Nuestro muy cercana a la de San Mateo, pero con un final que es el que nosotros usamos en nuestra liturgia, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Esas 3 versiones, ¿por qué son distintas? Bueno, ya lo sabemos que no había un grabador tomando lo que dijo Jesús. Jesús enseñó el Padre Nuestro, pero naturalmente esa oración entró en el ADN del cristianismo naciente, ¿no? Entonces también fue, incluso en el paso del arameo, que seguramente es la lengua en la que la recitó Jesús, al griego, también fue adquiriendo como una forma más litúrgica, un poquito más solemne, como ya lo vemos en Mateo, o completamente litúrgica, como la versión de la Didaché, ¿no? En San Lucas quizás estamos más cerca de cómo la dijo Jesús, con menos simetría litúrgica que la de San Mateo. Y claro, le falta esa palabra tan fundamental, porque nosotros decimos aprender el Padre Nuestro, pero en Lucas no dice nuestro, dice Padre. Es como una explosión. Bueno,
¿Qué habrá dicho Jesús? Los especialistas están de acuerdo en que lo más probable es que Jesús se haya dirigido al Padre Celestial con esa invocación aramea, Abba, que también nos la transmite luego San Pablo, Abba. Abba quiere decir literalmente papá, es una invocación muy familiar, muy íntima. Invocar a Dios como Padre no es una absoluta novedad. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra Padre para referirse a Dios, no es una completa novedad. Dios es Padre de Israel en muchos sentidos. Dios es Padre de Israel porque creó al mundo, Dios es Padre de Israel porque escogió a este pueblo y lo promovió a su filiación, a su relación tan única con Dios. Dios es Padre también del rey, en la ideología monárquica en general, no solo en Israel, el sustento del rey es su derecho divino, ¿no? Entonces Dios es Padre también del rey, eso lo comparte con otros pueblos del entorno. Pero hay algo nuevo en la invocación de Jesús y que es la total intimidad de ese Padre. Por eso es tan linda esta versión minimalista de San Lucas, en donde ni siquiera está el nuestro, Padre. Y realmente para Jesús enseñarnos a llamar a Dios Padre es enseñarnos una posición que sí es totalmente nueva frente a Dios y que la trae Él y que no hay paralelos en la oración judía, por lo menos anteriores a la fe cristiana, ¿no? Paralelos en la oración judía en donde se trate a Dios con esta familiaridad, ¿no? Y Jesús quiere eso. 2 por 3 aparece alguno que te viene con que no, porque Dios no necesita nuestra oración y por lo tanto la única oración que vale es la alabanza. Siempre es la única en la que hace Él, ¿no? La única que vale es esta o aquella o la de más allá. Bueno, Jesús no teoriza, Jesús alaba, Jesús agradece, Jesús pide. Y pide sin vergüenza, porque la relación con Dios es padre, es íntima. Entonces, fíjense qué lindo cómo la liturgia de hoy nos unió estas perícopas, cada una de las cuales es muy rica, pero las unió para que no olvidemos que lo esencial de la oración no es ni pedir, ni agradecer, ni alabar, ni A ni B. Lo esencial de la oración es ese Padre, hablarle a Dios con la intimidad y con la familiaridad con la que Jesús de manera única le habló y además quiso capacitarnos a nosotros para que adquiriéramos esa misma costumbre, hablarle a Dios con familiaridad. Muchas cosas se pueden decir del Padre Nuestro, la concisión con la que lo hace San Lucas. Me voy a detener un segundito en esta palabra curiosa, el pan nuestro. ¿Y cómo traducimos eso? Miren, se pone el pan nuestro cotidiano, el pan nuestro de cada día, las necesidades de cada día, el pan nuestro supersustancial, nos pone San Jerónimo, ¿no? Lo traduce así, supersustancial. Y entonces ya nos hace pensar en la Eucaristía, ¿no? Tanto San Mateo como San Lucas usaron, y la Didache también, usaron una palabra aquí que es invento cristiano, no existe en el diccionario griego, que es el pan nuestro tonepiusion. Y piusion se puede traducir de muchísimas maneras, pero no es una palabra común del idioma griego. Es de esas palabritas raras que nos aparecen en los evangelios y que evidentemente las han usado porque era el conceptito justo para decir lo que querían decir. Bueno, ¿qué será este pan tonepiusion? Bueno, Orígenes, el gran padre de la Iglesia, antes de largarse a hacer un montón de exploraciones alegóricas sobre esa palabra, dice muy sencillamente que piusion, que no es una palabra común del idioma, él también hablaba griego, aquí lo que quiere decir es lo básico de la vida, ¿no? Entonces, con la palabra pan reproduce San Lucas, también San Mateo, esa necesidad básica. La vida del hombre es una vida de necesidad, siempre necesitamos algo. No hay hombre que no necesite algo. Entonces,
un poco lo que hace lo que está sobre nuestra subsistencia, ¿no? Que vendría a ser el sentido más literal de la palabra, ¿eh? Lo que sirve a nuestra subsistencia. Queremos darle un sentido eucarístico, por supuesto, también lo podemos entender en sentido eucarístico, porque el pan de nuestra subsistencia, el que nos da la vida eterna, es desde luego la Eucaristía. Pero podemos rezar el Padre Nuestro si no podemos pagar la luz, no hay problema, porque también eso es tonepiusium, también eso hace a la vida. Entonces tonepiusium tiene que ver con eso, con lo que es vital para toda nuestra vida, la vida temporal y la vida eterna, y la de hoy y la de mañana. No puedo detenerme más en el Padre Nuestro, seguimos un poquitito más. En la segunda perícopa nos habla del amigo inoportuno, traducimos nosotros, claro, la liturgia del ambón, ¿no? Imaginémonos, nos paramos ahí delante del ambón a leer la Biblia, y hay gente que no tiene ninguna idea del lenguaje bíblico, entonces se puede sentir como ciertas palabras les pueden parecer muy duras o muy raras en un vocabulario bíblico, ¿no? Pero ahí lo que dice en griego es muy lindo, ¿no? Dice el amigo cara dura. El amigo descarado, esa es la traducción más exacta. Dice, si no se lo da por ser amigo, se la da por ser anadeia, descarado. ¿Eh? Es esa y fíjense que Jesús nos pone eso como ejemplo a nosotros de cómo debemos ir a orar al Padre. Anadeia, descarados, vayan, no tengan tanto problema, vayan y pidan, necesitan, pidan. No les va a dar una piedra, sean descarados. Es preciosa esta parábola, ¿no? Porque no hay por dónde agarrarlo en una elegancia religiosa, es decir, nosotros somos gente muy elegante y muy teológica. No, Jesús es mucho más directo, ¿eh? Vayan y pidan, porque el Padre está también para eso, para pedirle el pan a medianoche. Bien, y la tercera es preciosa, ¿no? Esta elaboración sobre la oración, esto de no os dará esto sino aquello, ¿no? ¿Quién le daría un alacrán si pide un huevo? Y termina de una manera muy curiosa, ¿no? Por eso, cuando se lo pidan, ¿cómo no les va a dar el Espíritu Santo? Y es inesperado ese final. Es inesperado, porque estamos hablando de panes, de huevos, de cosas que necesitamos tonepiusium para la vida de todos los días, y de repente nos aparece Jesús diciendo, atrás de todo eso, el Padre te está ofreciendo y te está dando el Espíritu Santo. No es para determinados momentos de la vida, es para todo este camino. La única fuerza, y fíjense que el camino Jesús se pone en movimiento con el Espíritu, ¿no? Entonces, la única fuerza, la única gasolina de todo este camino es el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que le estamos pidiendo al Padre, incluso aunque no se lo pidamos explícitamente, Él lo que nos está dando es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está dando. Está dando Espíritu Santo. La construcción griega es curiosa porque no utiliza el artículo, que sería lo esperable, el dar el Espíritu Santo. No, os dará Espíritu Santo. O sea, esa fuerza, que incluso no necesito decirla con el artículo, no es una cosa que baja y que me puede dar o pan o espíritu, no, siempre que me está dando el Padre, me está dando Espíritu Santo. Bueno, la primera lectura es simplemente, ¿qué quieren que les diga? Una de las bellezas más grandes del Antiguo Testamento. Amo esta lectura. Me gusta además leerla en voz alta porque tiene cierta picardía, ¿no? Es un mercado. Es un oriental yendo a comprar al mercado y entonces va y regatea con Dios. Por favor, los que les toque leer este domingo no pongan cara de velorio para leer esta lectura. Esta lectura tiene su propia humorada, como la tienen tantas lecturas del Antiguo Testamento, ¿no? Y es su propia humorada, es decir, imaginemos las situaciones, Dios nada menos, ¿no? Y es Abraham, un tipo que está sentado a la fresca, y viene Dios y se pone a regatear. Hay un padre de la iglesia, sinceramente estuve tratando de buscar el dato, pero no encuentro cuál de ellos. Hay un padre de la iglesia que dice que bueno, que si se hubiera atrevido a bajar hasta uno,
hubiera salvado todo Sodoma, y que ese uno, ¿no? Ese uno final del regateo es el propio Cristo, ¿no? Que por uno salvó a todo el universo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Abraham, uno se queda con ganas de que llegue a decir, bueno, pero si hay uno bueno, ¿acaso vas a...? Fíjense qué hermosa idea de Dios además, ¿no? Para aquellos que creen que el Antiguo Testamento es insensible o que es violento, ¿no? Tiene sus escenas de violencia, por supuesto, pero no tiene nada de insensible, tiene una reflexión tan profunda sobre la relación íntima y de corazón con Dios. Abraham no sabía el Padre Nuestro, Abraham es precristiano, ¿eh? Y sin embargo, fíjense qué belleza la intimidad de ese diálogo, de este comprador en el mercado de Dios, que va a regatearle la salvación de una ciudad pecadora, porque es una ciudad que uno se pregunta qué hace Abraham defendiendo eso, ¿no? Y sin embargo, Abraham intenta por todos los medios obtener misericordia para esa ciudad, ¿no? Que seamos nosotros también así, capaces de querer misericordia, no solo para los buenos y los que nos benefician, sino también para los que no podemos tragar, ¿no? Porque ahí está un poquito más el sentido de nuestra fe cristiana, que ya lo tenía Abraham, aunque él no lo sabía. Bueno, la segunda lectura, también continuamos con la lectura de Colosenses, no tiene relación inmediata, como ya saben, la segunda lectura va por su cuenta, es transversal, aunque hoy justamente nos habla del perdón de los pecados, que es algo que está implicado en el Padre Nuestro y en todo este sentido de conjunto de la oración, ¿no? Y bueno, terminamos con la antífona del Salmo, que bueno, como ya saben, la antífona del Salmo, desde mi punto de vista, resume y convierte, podríamos decir así, como decía el otro día alguien comentando, convierte como en jaculatoria este sentido de las lecturas dominicales, ¿no? Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Y esa es una experiencia muy del cristiano, ¿no? Cuando no sabemos bien cómo, entre comillas, defender nuestra fe, decimos, bueno, buscamos argumentos, pero el verdadero argumento es que tenemos acceso directo a Dios, ¿no? Y tenemos intimidad con Dios, entonces eso no hay argumento, ni que te lo dé ni que te lo quite. Eso se aprende escuchando a Jesús, que te invita a esa intimidad. Bueno, muy bien, y con esto terminamos. Ya sabéis que hace falta darle de comer al algoritmo, con comentarios, con suscripción, con la campanita, comentando este sillón bíblico, difundiéndolo, mandando el vídeo a amigos que sepan que les puede gustar. Bueno, y nos vemos la semana que viene.